Bien, estudiantes, vamos a resolver ejercicios de la actividad 3 de la sesión número 8 y creo que estén muy atentos con esto. Quiero compartirles primero la cantidad de ejercicios propuestos. Tengo, atención, creo que estén muy atentos con esto. Miren, ustedes tienen que desarrollar solamente la columna donde dice para el alumno, como siempre. Tengo por acá ejercicios. Simplemente lo que voy a hacer en la pizarra es copiarlas y desarrollarlas. ¿Bien? Entonces dejo de compartir rápidamente esto para compartir la pizarra del mismo claro y poder resolver los ejercicios. ¿Bien? Entonces, en el primer ejercicio, lo que tenemos que hacer es leer bien nuestros datos, leer bien nuestro problema para sacar nuestros datos en forma correcta. Porque si no entendemos el problema, pues no vamos a saber sacar nuestros datos y para resolver nuestro ejercicio va a ser un poco dificultoso. Bien, entonces vamos a acomodar bien esto para que se pueda resolver de una manera correcta y fácil. Muy bien. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio dice, cierta masa de un gas encuentras a la presión, se encuentra la presión de 2 atmósferas. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de sacar nuestros datos. ¿Cuál es nuestro primer dato? ¿La masa o la presión? La presión. Entonces voy a tener que la presión es igual a 2 atmósferas. A 2 atmósferas. Muy bien. A la temperatura, esto es presión 1, a la temperatura 1 equivalente a 27 grados centígrados. Debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de cuerpos en estado gaseoso, la temperatura no se mide en grados centígrados, simplemente en el problema se nos viene grados centígrados. Entonces, nosotros debemos de convertirlo a grados Kelvin, porque se sabe muy bien de que la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional es el grado Kelvin. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Voy a hacer a este costadito. Grado Kelvin es igual a 273 más el grado centígrado. ¿Qué quiere decir? De que esto va a ser igual a 273 más, ¿más qué? Más 27. Más 27, ¿no es cierto? Entonces, este 27 grados centígrados va a ser equivalente a 300 grados Kelvin. Ya tenemos ahí. No se olviden. Siempre cuando tenemos grados centígrados debemos de convertirlo a grados Kelvin. Seguimos entonces. Ocupando un volumen, me dice por acá, volumen 1, equivalente a 30 litros. Litros. ¿Qué más me dice? ¿Cuál será el volumen? ¿Cuál será el volumen? Me está pidiendo un volumen 2 que desconozco, que ocupa el gas si la temperatura, entonces sería temperatura 2, ha cambiado a 127 grados centígrados. Automáticamente, cuando nosotros vemos grados centígrados, debemos de tener en cabeza que a esto debemos de sumarle, ¿cuánto? 273. ¿Cuánto va a ser acá en este caso? 400, 2, 3, 4. 400 grados Kelvin. Muy bien. Y luego me dice, y la presión 2 es equivalente a 4 atmósferas. Muy bien.
Una vez que ya tengo mis datos de una manera correcta, pues ahora voy a utilizar mi fórmula de la igualdad de ecuaciones del estado gaseoso. ¿Y cómo me dice? De que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es equivalente a presión 2, volumen 2, ¿ya? Sobre temperatura 2. Muy bien. Pero el profesor a mí me está pidiendo volumen 2. Claro que sí, debemos de despejar. Esta temperatura 2 que está dividiendo debe de pasar a multiplicar. Y la presión que está multiplicando a volumen 2 debe de pasar a dividir y multiplicar de hecho a temperatura. De esta manera, voy a hacerlo directamente. Presión 1, volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2 igual al volumen 2. Ya tenemos entonces nuestra fórmula despejada con el cual vamos a resolver. Muy bien. A ver, vamos a trabajar acá en esta parte. Si nos alcanza a buena hora, simplemente voy a cambiar de posición. Volumen 2 es equivalente a. Vamos a copiar los números. Presión 1. ¿Cuánto es presión 1? 2 atmósferas, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con paréntesis. Luego ya colocamos la unidad de medida. Luego me dice volumen 1. ¿Cuántos litros? 30. 30. Y temperatura 2. 400. ¿Cierto? 400 grados Kelvin. Sobre temperatura 1. 300 por presión 2. 4 atmósferas de presión. Entonces voy a tener de que volumen 2 va a ser igual a. Ahora vamos a ver. Podemos simplificar acá números. 1, 2 ceros. 1, 2. Más fácil, ¿no es cierto? 30 por 2, 60. 60 por 40, 240. ¿Cierto? ¿Sí? 240. 240 sobre 4 por 3 sobre 12. 12. Muy bien. Por lo tanto, el volumen 2 va a ser igual. 240 entre 12 a 20. ¿Cierto? A 20. La unidad del volumen es el litro. 20 litros. Muy bien. Ya lo tenemos resuelto. Nuestro primer ejercicio. Muy bien. Entonces, quiero que estén atentos. Vamos a resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es totalmente pequeño. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es ver la diferencia que existe entre las temperaturas. ¿Está bien? Nada más, ver la temperatura o ver la diferencia de las temperaturas y ahí está. Quiere decir que van a restar, quiero que estén atentos ahí, 87 menos 27. Bien, a ver, pero vamos a ver para que ustedes estén tranquilos. Vamos a marcar todo, porque no se marca todo muy bien. Ahora sí. Entonces, regreso acá. Voy a pegar mi texto y tengo este problemita. Allá. También de igual manera tengo que acomodarlo y tengo esto. Me dice, se calienta un gas desde 27 grados centígrados hasta 87. ¿En qué porcentaje debería aumentarse la presión para que el volumen no varíe? Entonces, automáticamente lo que voy a hacer yo, miren, lo más rápido posible, es, si hablo de porcentaje, debo de, esto va a ser igual, ya no considero mis unidades de medida, simplemente que ya convertí. Me dice presión 1, o temperatura 1, 27 grados centígrados, ¿cierto?
Voy a colocar acá 27 grados centígrados. Pero yo no necesito en grados centígrados, quiero convertirlo a grados Kelvin. Entonces a esto le voy a sumar, ¿cuánto? 273. Esto es igual a ¿cuánto? 300. 300 grados Kelvin. El siguiente me dice 87 grados centígrados. A esto también, ¿cuánto lo voy a sumar? 273. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 7 y 3, 10, 8 y 7, 15, 16, 300. 360. Muy bien. Entonces, simplemente voy a restar. Y voy a tener la diferencia de 60 por 100. Ya está. Rápidamente nuestro ejercicio número 2. Vamos a nuestro ejercicio número 3. Número 3. El ejercicio número 3 debemos de utilizar una nueva fórmula de ley general de los gases. Ley general de los gases. Y vamos a ver cómo poder desarrollar. Vamos a copiar acá nuestro ejercicio número 3. De un volumen si se encuentra a una temperatura de tal. Vamos a subir un poquito más arribita. Ajá. Muy bien, para que no se nos quite espacio. Entonces, acá en este caso tenemos que sacar nuevamente datos. Me dice, la presión de un gas ideal es 8,2. Entonces voy a trabajar por acá. La presión es igual a 8,2 atmósferas de presión. Cuando hablamos de presión, hablamos de unidades de medida, atmósferas, milímetros de mercurio, no se olvide. ¿Ya? Allá hablamos de pascales. Entonces, pero acá en este caso tenemos atmósferas. Y ocupa un volumen equivalente a 12 litros. Muy bien. Determina el número de moles, me dice acá. Determina el número de moles. Esto no lo sé, el valor de N. Si se encuentra una temperatura, a la temperatura de 27 grados centígrados. ¿Qué debo hacer en esta temperatura? Convertir. ¿Cómo debo convertir? Sumando 273. Quiere decir, sumando 273 más 27, ¿cuánto me llega? 300 grados Kelvin. Muy bien. Entonces ahora voy a cambiar esta carita acá al centro y voy a subrayar para poder seguir resolviendo. Tengo una fórmula de ley general de los gases, ley universal de los gases, donde me dice, un pavo es igual al número de ratones. Muy bien. Presión por volumen igual a N por R por T, por temperatura. Número de moles, R es una constante universal de los gases, y T, temperatura. Pero usted puede decir, profesor, me está pidiendo N, ¿está bien? Pero el valor de R no tenemos. Muy bien. R, voy a colocarle acá en esta partecita. Cuando hablamos de pascales, R equivale a 0,082, cuando hablamos de atmósferas, ¿ya? Hablamos de 0,082 atmósferas por grado centígrado por litros y por
mol. ¿Bien? Y cuando hablamos de milímetros de mercurio, R va a ser igual a 60, a ver, atentos acá, a 62,4 milímetros de Hg. Quiere decir milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces tenemos acá ya listo para poder nosotros resolver. Lo que nos pide es encontrar n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. R y T están multiplicando a n, por lo tanto van a pasar a dividir de esta manera. PB igual a n. Pero este PB es sobre RT. RT. Ya estamos. Voy a cambiar de posición para poder trabajarlo mejor. ¿Bien? N va a ser igual a la multiplicación de PB. ¿Cuánto es presión? 8,2, ¿no es cierto? 8,2 por volumen. ¿Cuánto es mi volumen? 12 litros. Muy bien. Y cuando hablamos de número de moles, ¿cuál será su unidad de medida? El mol, ¿cierto? Sobre RT. R, ¿cuánto equivale? 0,082 por temperatura. ¿Temperatura cuánto? 300 grados Kelvin, ¿cierto? Entonces, esta N, o número de moles, va a ser equivalente a, voy a multiplicar en este caso, y cuando multiplico, 12 por 8,2, me sale, a ver, vamos a ver, me sale a 88,4. Y cuando multiplico 300 por 0,082, me sale 24,6. Muy bien. Entonces voy a tener que N es equivalente a 3,6 moles. Ya tengo mi resultado de mi tercer ejercicio. Bien. Creo que estoy muy atentos. Vamos a continuar resolviendo y vamos al ejercicio número 4. Tenemos 8 ejercicios, ¿ya? Tenemos 8 ejercicios y quiero que ustedes entiendan bien. Tenemos en nuestro ejercicio número 3. Vamos a la número 4. Vamos, que sí podemos. El ejercicio número 4 me dice lo siguiente. El ejercicio número 4 me dice así y voy a copiar. Ya estamos con nuestro ejercicio número 4. Es pequeño también, y así que no se preocupen. Simplemente que hay a veces números grandes que podemos decir, oh, ahora sí está difícil, pero no es difícil nada en la vida. Vamos a sacar datos. Esto es nuestro ejercicio número 4. 3 litros de un gas. A ver, podemos identificar cada uno de los datos y vamos a tener de que el volumen es equivalente a 3 litros. Vamos a completarlo, litros. De un gas se encuentran sometidos a 1248 milímetros de mercurio de presión. Presión es equivalente a 1248 milímetros de mercurio. Muy bien, de Hg, ¿cierto? A una temperatura de 27 grados centígrados. Temperatura de 27 grados centígrados. Equivalente a ¿cuánto? ¿Equivalente a cuánto? A 300 grados Kelvin. A 300 grados Kelvin. Determina, nuevamente me dice, determina el número de moles presentes en dicho gas. Pero para esto no se olviden que debo de utilizar mi constante. Cuando me habla de número de moles, debo de saber de mi constante, R. ¿Cuánto equivale R?
0,082? No, ¿no es cierto? 0,082 trabaja R cuando mi presión es en atmósferas o pascales, porque vamos a convertirlo. Pero cuando tenemos en milímetros de mercurio la presión, pues nuestra R se modifica y va a 62,4 milímetros de mercurio. Y va una combinación de unidades de medida. Bien, entonces vamos a utilizar nuestra fórmula. Directamente ya voy. Que N es igual a PB sobre RT. ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a empezar? Vamos a seguir regresando a lo mismo. Entonces, N va a ser igual. ¿Cuánta es la presión? La presión, 1248 por volumen, 3. Muy bien. ¿Cuánto es R? 62,4. ¿Cuánto es mi temperatura? Rápidamente, 300. ¿300 qué? 300 grados Kelvin. Entonces, N voy a tener que es igual. ¿A cuánto? Ahora vamos a multiplicar. Cuando multiplicamos ese número de la número 4, me va a salir, a ver, 8 por 3, 24. 4 por 3, 12. Y 2, 14. 3 por 2, 6. Y 1, 7. ¿Cierto? 7, 3 por 1, 3. 3.744 sobre este número grande. Y cuando multiplico este número grande me va a salir, a ver, 18.720. Ya estamos. Ahora, ¿qué me queda? Me queda solamente dividir. Dividir. Por lo tanto, N va a ser equivalente a ¿cuánto? A 0,2 moles. Ya tenemos nuestro resultado de nuestro ejercicio número 4. Parece difícil, pero no, ¿no es cierto? Vamos a la número 5 rápidamente y quiero que estén atentos. Quiero que estén atentos. La número 5 me dice esto. Esto está un poco más complejo porque debo de utilizar más cosas. Acá viene un poco de análisis. A ver. Hasta ahí nomás. A ver, vamos a acomodarle bonito. No vayan a decir, se está demorando. No, simplemente lo que ustedes tienen que darse cuenta es qué es lo que hacemos para poder resolver nuestro ejercicio. Este ejercicio, miren ahí, si ustedes se dan cuenta, parece pequeñito, ¿no es cierto? Pero vamos a sacar nuestros datos. Vamos a sacar nuestros datos. En este ejercicio tenemos acá, me dice, determine el volumen que ocupa. Vamos a ver. Me está pidiendo el volumen, ¿cierto? Volumen, que ocupa 200 gramos de monóxido de carbono. 200 gramos, ¿qué es ese gramo? Puede ser masa o puede ser peso, ¿cierto? Masa o peso, que es 280. 280 gramos de monóxido de carbono. Y entonces me dice acá que la masa molecular o el peso molecular de el monóxido de carbono es equivalente a 28 gramos por mol. Gramos por mol. Muy bien. Acá ustedes solamente lo que ven es 28, pero su unidad es gramos por mol. A 124 milímetros de mercurio. Presión, ¿no es cierto? Presión es 124,8 milímetros de mercurio, de Hg. Muy bien. A temperatura de 27 grados centígrados, temperatura igual a 27
grados centígrados equivalente a 300 grados Kelvin. Profesor, pero no le entiendo de dónde aparece 300. Simplemente al 27 debemos de sumarle el 273. La equivalencia en grados Kelvin de la temperatura a condiciones normales. Profesor, pero ¿de qué habla de condiciones normales? Cuando hablamos de condiciones normales, las temperaturas varían. Cuando es grado centígrado equivale a 0 grados. Cuando es grados Kelvin es 273 grados Kelvin. Cuando es en grados Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. Y cuando es en grados Rankine es 492 grados Rankine. Bien, eso no deben de olvidar. Entonces, ya tengo acá. Yo sé muy bien que mi fórmula me dice pavo igual al número de ratones. ¿Está bien? Presión, volumen igual a N, número de moles por constante universal de los gases por la temperatura. Muy bien. Me pide encontrar volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Volumen es igual a NRT sobre, sobre P, ¿cierto? Sobre P. ¿Qué nos está pasando? Sobre P. Muy bien. Pero, profesor, yo no tengo N, no tengo el valor de N. De hecho, no se tiene el valor de N, pero podemos encontrarlo. Nada es difícil en esta vida, entonces voy a saber de que N es igual al peso del cuerpo o la masa del cuerpo sobre el peso molecular. Salud. Entonces, N va a ser igual. ¿A cuánto? A 280 gramos sobre el peso molecular. 28 gramos por mol. Profesor, ¿y cómo le sacó el peso molecular? Muy bien. Habla del monóxido de carbono, ¿no es cierto? Tengo el carbono y tengo el oxígeno. Muy bien. Cada uno de ellos tiene solamente una molécula presente en este compuesto. Una molécula. A esto le multiplicamos. Le multiplicamos. Mira acá. En el oxígeno, su peso molecular es 16, ¿no es cierto? Es 16. Y del carbono es carbono es 12. Muy bien. Multiplicando me llega igual 12 más 16. Esta suma de los dos es los 28 que ahí estaban necesitando ustedes. Muy bien. Entonces ahora, allá, me faltaba de que N es equivalente a 10 moles. Mol. Este gramo con el gramo se cancela y me queda 10 moles. Ahora sí ya tengo. Entonces voy a la fórmula. Volumen igual 10 por, tengo milímetros de mercurio. ¿Cuánto equivale? 62,4. Ese es el valor de R cuando hay milímetros de mercurio en presión. Por la temperatura. ¿Por cuánto? Por 300. Por 300. Muy bien. Sobre la presión. Sobre la presión. ¿Cuánto es la presión? 124,8. Volumen va a ser igual a la multiplicación de todo ese número grande. ¿Cuánto va a salir? Va a salir, a ver, 300 por 10 son 3.000, ¿cierto? 3.000 por todo, por 62,4. 3.000 por 62,4 me va a salir 100. Vamos por acá. 187.200. 200 le multiplican bien, a ver, ustedes, sobre 124,8. Por lo tanto, mi volumen va a ser equivalente a 1.500 litros. A 1.500 litros. Bien. Ahora sí. Pasamos a la siguiente.
Pasamos al siguiente. Vamos a resolver entonces 4, 5. Vamos a la número 6 rápidamente. La número 6. La número 6. A ver, acomódate bonito. Ahora se viene esta número 6 que me habla de muy fácil. Me dice, ahora vamos a cambiar al centro la carita para poder resolver. Abrimos un poco más y ya tenemos. Miren, es un problema totalmente pequeño, ¿cierto? Me dice, si 5 litros de gas se encuentra sometido a 2 atmósferas, muy bien, ya tengo mis datos. Voy a sacar mis datos rápidamente. Me dice 5 litros, volumen. Cuando hablo de 5 litros ya es volumen. Volumen 1 igual a 5 litros. 5 litros de un gas se encuentra sometido a 2 atmósferas. ¿Qué es 2 atmósferas? Presión 1 igual 2 atmósferas. Muy bien. A 27 grados centígrados, temperatura 1 equivalente a 27 grados centígrados. ¿Esto cuánto es equivalente a? ¿En grados Kelvin? A 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin. Muy bien. ¿A qué volumen? Me está pidiendo volumen 2. No lo sé. Pero me dice a condiciones normales. Ahora es la cosa. A condiciones normales. Miren acá qué es lo que me dice. A condición normal, ¿cierto? Y a condiciones normales, esto quiero que entiendan acá y lo voy a colocar. A condiciones normales, el volumen es equivalente a 22,4 litros. ¿Ya? 22,4 litros. Presión equivalente, vamos a colocar equivalente a una atmósfera, de presión. Y la temperatura en grados centígrados es equivalente a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Voy a colocarla acá en de todos. Es también igual la temperatura a 273 grados Kelvin. Es igual también a 32 grados Fahrenheit, dependiendo de la unidad que me estén pidiendo. Y esto también es igual a temperatura a 492 grados, ¿qué? Grados Rankine. Miren que existe una igualdad. Entonces ya tenemos mis datos por acá. Cuando me dice condiciones normales, yo debo de saber todo esto debo de saber. Entonces, ¿qué datos me faltan? Me está pidiendo volumen 2, entonces lo que me falta es presión 2 y temperatura 2. Muy bien. ¿Cuánto es mi presión 2 a condiciones normales? Me está diciendo por ahí, es una atmósfera, ¿cierto? Una atmósfera. ¿Para qué hacerme cosas? Y temperatura, acá lo tengo en grados Kelvin, voy directo, 273 grados Kelvin. Ya estamos. Luego, ¿qué debo hacer? Debo de utilizar mi fórmula. ¿Qué fórmula? La que utilicé en el ejercicio número 1, ¿no es cierto? La que utilicé en el ejercicio número 1. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no es cierto? Despejamos y vamos a tener de que el volumen 2 va a ser equivalente a temperatura 2
por presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por presión 2. Ya está la fórmula. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. Reemplazar. Volumen 2 va a ser igual a todos los números que yo tengo ahí. Temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? Tengo por acá 273, ¿no es cierto? 273. Por mi presión 1, 2 atmósferas. Por mi volumen 1, 5 litros. Muy bien. Sobre temperatura 1, 300 grados Kelvin. Por presión 2, 1. Ahí lo tenemos. Entonces el volumen 2 va a ser equivalente a 5 por 2, 10. 10 por 273, 2730. ¿Cierto? 2730. Sobre 300 por 1, 300. 300. Yo puedo simplificar un cerito, miren, un 0. Entonces voy a tener de que el volumen es equivalente a, ahora vamos a ver nuestra calculadora. 273 entre 30. Entre 30. Esto es equivalente a 9,1 litro. Ya está resuelto nuestro ejercicio número 6. Y que casi terminamos. Vamos a las 7 y a la 8 y terminamos. Bien, ya lo tenemos ahí. Muy bien, ustedes ya copiaron también, ya observaron muy bien estos ejercicios. Y vamos a resolver la número 7. Vamos por la número 7. La número 7 lo tengo de la siguiente manera. Esta es muy chiquitita. Esta es muy chiquitita, pero hay que estar muy atentos también para ver cómo lo resolvemos, ¿ya? A veces se puede decir, esto está pequeñita y está fácil, pero a veces en esos ejercicios más pequeños, pues está la complejidad. ¿Eh? Ahí tenemos esto. Esto es nuestro ejercicio. Se tiene 46 gramos de hidrógeno molecular. ¿Qué más me dice? De hidrógeno molecular a 22 atmósferas, me dice. Entonces, esta... Entonces, la N, vamos a borrar, a 22 atmósferas de presión. Entonces, vamos a sacar nuestros datos rápidamente. Y encontramos, la masa es equivalente a 46 gramos de hidrógeno, que es lo que nos falta acá rápidamente. Cuando tenemos un elemento metálico, un elemento de la tabla periódica, debemos de sacar su masa molecular. La masa molecular del hidrógeno molecular es igual, del hidrógeno es 1, ¿no es cierto? Pero tenemos 2 moléculas. Del hidrógeno es solamente 1, pero como tenemos 2 moléculas, esto va a ser igual a 2 gramos por mol. No se olviden eso, 2 gramos por mol. El peso atómico del hidrógeno es 1. Solamente porque es hidrógeno molecular, le estoy considerando 2. ¿Bien? Presión. Presión me dice igual a 22 atmósferas. 22 atmósferas. Y la temperatura. La temperatura es igual a 27 grados centígrados. Equivalente a ¿cuánto? A 273 grados Kelvin. No se olviden de que en los gases solamente trabajamos con grados Kelvin. Por eso todas las temperaturas estoy convirtiendo a grados Kelvin. Bien. Acá me estoy equivocando. Y ustedes no me hacen recordar. A ver, vamos a ver si se regresa. Muy bien. Entonces acá era más 273, ¿no es cierto? 27 más 273 equivalente a 300 grados Kelvin.
Muy bien. Una vez que tengo esto, voy a la fórmula. Y en la fórmula, bueno, y no debo de olvidar de que, me pide haya su volumen. No debo de olvidar de mi R. R es equivalente a, cuando hablamos de atmósferas, debemos de hacer coincidir. Y acá tenemos 0,082. Bien. Entonces voy a la fórmula. PB igual a NRT. Nuevamente hacemos esto, me pide volumen. Volumen igual a NRT sobre P. Entonces, ¿qué voy a tener? Pero no tengo N. Y ustedes ya lo saben. Entonces, N va a ser igual a M sobre M. Esto va a ser igual a 46 gramos sobre 2. ¿Equivalente a cuánto? Equivalente a 23. 23 moles. Bien, 23 moles. Entonces voy ahora a utilizar mi fórmula. Y voy a tener de que B es igual. Voy a reemplazar. N es 23, ¿no es cierto? Ya lo encontré. 23. R es 0,082. Por temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 300. 300 grados Kelvin. Sobre la presión. ¿Cuánto es la presión? 22, ¿cierto? 22. Volumen va a ser equivalente a la multiplicación de todos esos números y ahí debe de salirme, debe de salirme a la calculadora 5, 6, 5,8. 565,8. ¿Cierto? ¿Sobre cuánto? Sobre 22. Ahora vamos a ver cuánto nos sale la calculadorita. 565.8. 565.8 entre 22 igual a 25, vamos por acá. Este volumen es equivalente a 25,7 litros. Muy bien. Ya tenemos ahí nuestro séptimo ejercicio. Vamos al ejercicio número 8 y con eso también terminamos. Muy bien. Nuestro ejercicio número 8. Nuestro ejercicio número 8 también nos pide a condiciones normales y eso ya ustedes lo saben porque en el ejercicio anterior ya les mencioné, ¿no es cierto? Ya les mencioné. Entonces ahí tenemos a nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que me dice en este ejercicio? Si 5 litros de un gas, vamos a sacar nuestro dato rápido. Volumen es igual a 5 litros. Luego me está pidiendo volumen 1. De un gas se encuentra sometido a 2 atmósferas, presión 1. Igual, ¿cuánto? 2 atmósferas. 2 atmósferas. Temperatura 1. Equivalente a 27 grados centígrados. Esto equivale a 300 grados Kelvin. Muy bien. ¿A qué volumen? Me está pidiendo volumen 2. Esto no lo sé. Y me dice a condición normal. Muy bien. A condición normal, la presión es equivalente a una atmósfera, ¿no es cierto? Una atmósfera y temperatura 2 es equivalente a, esto es presión 2 y temperatura 2. Es igual a 273 grados
Wow, grados Kelvin. Muy bien. Ya sé mi fórmula cuál es, ¿no es cierto? Tengo acá. Esta es mi fórmula. Ah, bueno. Acá en este caso ya tenemos dos datos. Por lo tanto, la fórmula vamos a tener presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. No se olviden eso. Es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Muy bien. Entonces, me está pidiendo el volumen 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Volumen 2 es equivalente ¿a qué? A la multiplicación, ¿no es cierto? Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por presión 2. Luego voy acá, como tengo bastante espacio, hice el último ejercicio, tengo volumen 2 es equivalente a todo, supongo, un número grande, ¿no es cierto? Voy a regresar por acá la carita y tengo la temperatura 2. ¿Temperatura 2 cuánto es? 273 por P1, presión 1, 2, volumen 1 por 5, ¿no es cierto? Por 5. Sobre, temperatura 1, ¿cuánto es? 300. Por 1 de presión, ¿no es cierto? Por 1 de presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Multiplicar y dividir. Volumen 2 es equivalente a 5 por 2, 10, 2730. 2730 sobre ¿cuánto? 300, ¿no es cierto? Sobre 300. Ya simplificamos un 0 y vamos a tener de que el volumen 2 es equivalente a 9,1 me sale, pero considerando con las alternativas solamente han considerado 9. Bien, 9 litros. Ya está. Eso es todo, chicos. Gracias por estar atentos. Eso les va a servir de mucho y pues de acuerdo a eso resuelvan sus ejercicios.